Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Hyundai i30. En esta ocasión va a ser el Fastback, aunque es similar en todas las carrocerías. Vamos a hablar así un poquito en general del i30 y de los motores que hay, de los precios, de los equipamientos, qué sensaciones me transmite, porque en este caso estamos probando la microhibridación de Hyundai, si puede merecer la pena. También estoy probando el cambio automático. En esta ocasión es un i30 Fastback con el equipamiento más alto, que sería el N-Line X, que sería, ya os digo, un coche que sería lo más caro, lo más alto, lo más potente, pero creo que quien busque un i30 quizás no buscaría concretamente este modelo, ¿no? Quizás buscaría algo mucho más pequeñito, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hacer un entorno breve urbano, porque las señales de 20 nos ralentizan un poco y tampoco quiero molestar mucho a la gente de las ciudades. Luego vamos a hacer un entorno un poquito extraurbano, vamos a hacer un pelín de 100, de velocidades de 100. Para empezar, cinturones de seguridad regulables en altura, algo que está bien, porque bueno, es lo que os digo muchas veces, parece que cada vez cuesta más lo de tener la regulación y se agradece que se adapte un poquito más. En cuanto encendemos el coche, lo primero que nos fijamos es que el cuadro es digital, el cuadro tiene una pantalla muy grande. Dependiendo del acabado hay tres cuadros diferentes, uno que sería el normal, el básico de todo, otro con una pantalla un poquito más grande TFT y luego estaría este. En sistemas multimedia más de lo mismo, habría una pantalla monocromo pequeña, luego habría una pantalla TFT de 8 pulgadas y luego estaría esta de 10 pulgadas. Lo primero en lo que nos damos cuenta es de que el encendido es muy espontáneo, silencioso. Tengo mis dudas de que sea a través de motor eléctrico con la hibridación, ¿no? Que hay muchos motores que gracias a la hibridación no arranca por chispa, sino que arranca a través de un motor eléctrico. Para que lo escuchéis otra vez. Además, el coche es ultra silencioso. Cada vez estoy más seguro de que ese arranque de abajo hacia arriba sin hacer un traqueteo, estoy cada vez más seguro de que es a través de la microhibridación. Cambio automático, cámara de visión trasera, dependiendo del acabado. Lo primero en lo que nos damos cuenta es de que es un tacto de volante ultra ligero, muy fácil de conducir por ciudad. Es un coche que en ciudad se mueve muy ágil, no se nota nada pesado, nada largo. Es un coche que tampoco es lo más corto del mundo, son 4,4 metros de largo, el peso es normal, sobre unos 1300 kilos, pero no lo aparenta. O sea, aparenta ser un coche mucho más ligero, mucho más suave, más fácil de conducir. Ya os digo, este es un coche muy urbanita en ese aspecto. Primer detalle en el que me he fijado cuando he empezado a andar en el coche. Parece como que es tricilíndrico, no es tricilíndrico, es un motor de 4 cilindros, pero tiene una extraña sensación de un sonido lejano de 3 cilindros. Es suave, es muy silencioso, pero sí que es cierto que noto un poquito de la vibración del ruido motor. Es cierto que tampoco estamos en un coche premium, que es un coche sencillito, es un coche económico y bueno, pero es cierto que sí que noto un poquito más el motor que en otros coches. La suspensión es confortable en badenes, es un poquito más dura que en las versiones de i30 de 5 puertas, porque el i30 de 5 puertas es un pelín más alto, es un pelín más blando, es un pelín más confortable quizás. El Fastback es un coche que han hecho un poco más para estética, para alguien que busque un poquito más de diseño, un poquito más, no sé, de otra cosa diferente, ¿no? Si buscas algo más de que sea grande y útil, quizás el familiar es mucho más grande y más útil en ese aspecto. Quien busque algo más económico, quizás el i30 normal, porque varía en 1000 euros entre modelos. Parte desde 22.000 euros la versión de i30 de 5 puertas, 23.000 euros el Fastback y 24.000 euros la versión familiar. A esto hay que añadirle todos los descuentos, que más o menos andan unos 2.500 euros más o menos.
De partida el fastback andará en unos 19.500 más o menos, dependiendo de los descuentos que haya de campaña y descuentos que haya en todo momento en el concesionario. Pero hay algo que me chirría un poco, y es que dependiendo del paquete que quieras y dependiendo del motor te obligan a escoger entre una cosa u otra. Son paquetes cerrados, no existe forma de añadirle equipamiento opcional. Lo único que puedes modificar es qué acabado quieres, qué motor quieres dentro de ese acabado, el color y el interior. Lo puedes elegir entre dos interiores diferentes, uno gris y otro negro, dependiendo del acabado. No en todos los acabados puedes elegir todas esas cosas, pero no tiene opciones. Entonces, claro, si quieres a lo mejor cámara trasera, te tienes que ir al segundo acabado. Si quieres a lo mejor el sistema multimedia de 10 pulgadas, te tienes que ir al tercer acabado. Si quieres a lo mejor el control de velocidad adaptativo por radar inteligente, te tienes que ir al acabado más alto, que sería el X. Entonces sí que te obligan un poco a escoger, ¿no? Y eso, aquí es donde entramos en motores, precios, acabados, equipamientos. ¿Qué es lo que haría yo? Yo ahora mismo estoy probando el más alto de gama, con el motor más potente, con la caja de cambios automática, microhibridado. Nos vamos a 33.000 euros. Pero yo pienso que quien se vaya a un Hyundai va a buscar algo, entre comillas, económico, sencillo, entre comillas, y que sea útil, ¿no? Esto es un coche muy útil para el día a día en ciudad. Entonces, no me iría al 1.5 porque los 1.5 en gasolina nos obligan a meternos en el N-Line, y el N-Line, el primero, no nos añade demasiado. Lo único que nos añade quizás es paquetes estéticos, llantas y un poquito más, y luego el X sí que añade cosas, pero nos vamos a 33.000 euros. Entonces descartaría el 1.5 ya porque se me iría de precio. El diésel está bien, pero más de lo mismo, se me va un poquito de precio. No me convence mucho del todo el motor 1.0 tricilíndrico, porque es sencillito y son 120 caballos, pero también es cierto que es un coche para el día a día, para ciudad, entonces podría estar bien. Así que yo quizás, si me tuviera que ir a un Hyundai i30, quizás me iría al 1.0 de 120 caballos, posiblemente automático, porque la diferencia entre automático y manual no es demasiado. Entonces también tendría la microhibridación y con ello la pegatina azul, que en muchas ciudades pues es bastante necesaria. Parece mentira, ¿no? Pero hay mucha gente que se está comprando los coches dependiendo de la pegatina. Y estaríamos hablando de 26.000 euros. Si nos vamos a descuentos estaríamos en 24.000 euros más o menos, que bueno, ya es un precio que está bien, ¿no? Estamos en 24.000 euros. Siguen siendo muy caros los coches a día de hoy. Este coche igual hace 5 años costaría pues 4.000 euros menos igual, pero dentro de lo que es el mercado de coches, acercarnos a los 20.000 euros ya es complicado a día de hoy, ¿no? Entonces, por esos 24.000 euros estamos teniendo un coche pues bien. Es cierto que me gustaría meterme en el acabado tecno, pero el acabado tecno implica subirse mucho de precio. En cuanto a potencia del motor del 1.5, es un coche muy ágil, es un coche que se mueve muy bien, muy ligero. La sensación que transmite es esa de ligereza. Luego nos vamos a ver las especificaciones y claro, de 0 a 100 en 8 segundos. No es el coche más rápido del mundo, pero tampoco lo pretende, ¿no? Hyundai no pretende tener los coches más potentes, ni los más eficientes, ni los más rápidos. Pretende tener un modelo bien, con un motorcito pues bastante bien. Conozco a bastantes personas cercanas con Hyundai y en general todas están muy contentas con sus coches, y conozco un par de ellas que tienen el 1.0. Una dice que bueno, que le gustaría tener un poquito más de potencia cuando sale autopista, autovía, y la otra dice que le vale perfectamente. Y de hecho el otro día la intenté seguir por autopista y ostras, cómo andaba el cochecito, o sea, se movía muy bien para ser esos 120 caballos con un tricilíndrico. Así que no sé si recomendaría el 1.5 en precio referente a lo que busca la mayor parte del público de Hyundai, ¿no? Es un motor muy bueno. La microhibridación, os soy sincero, no se la noto.
Sí que lo noto en el arranque, pero tampoco le noto así mucho más. Una cosa que sí que noto y que me gusta mucho son los asientos. Me gusta mucho, entre comillas. Sujetan bien, agarran bien, son súper cómodos, de verdad son súper cómodos. Te sientas en ellos, la parte de central, tanto la parte de abajo como la parte del respaldo, es blandita, es cómoda, es confortable. Sujeta muy bien, pero como seas un poquito más ancho que yo, pues igual ya no entras porque es bastante cerradillo. Pero es cierto que son súper cómodos los asientos. Llevo un par de días con el coche y tomas alguna rotonda así un poquito rápido, alguna curva, y sujeta perfectamente. La verdad es que en ese aspecto, chapó. Pero claro, luego entras y sales del coche y tropiezas siempre con los laterales, con las orejeras del asiento, y ya no mola tanto. Lo vamos a poner en modo Sport para que veáis un poquito la aceleración a entrada en autovía autopista. Sí que es cierto que entramos en pendiente hacia arriba, no es como otras veces que entramos en pendiente hacia abajo, pero fijaros. La verdad que muy bien, o sea, es un coche que responde, hace un poquito de ruido, pero es momentáneo, tampoco es un ruido que moleste mucho. Y una cosa que tiene el acabado X, el N-Line X, es el control de velocidad adaptativo y el mantenimiento en las líneas, en la carretera. El mantenimiento está bien, sí que a veces da un pelín de tironcito, no es muy suave como en muchos coches, como en Tesla o algo así, ¿no? Pero sí que va perfecto, o sea, ahora mismo está corrigiendo el volante. Es cierto que hay que agarrar el volante porque si no, pues hombre, te acaba avisando de que estás soltando el volante, ¿no? Y el control de velocidad adaptativo está bien, no es una maravilla, porque sí que es un poquito más brusco que en otras marcas que hemos probado últimamente, pero sí que, digo lo de siempre, debería ser obligatorio. Es súper cómodo conducir con control de velocidad adaptativo. Pero claro, nos obliga a irnos a paquetes un poquito elevados y no sé hasta qué punto compense y merece la pena. En cuanto a visibilidad, tengo cosas buenas y cosas malas. Hacia adelante es muy bueno porque no molesta nada el capó. Hacia los laterales, los retrovisores son amplios, son grandotes, entonces tenemos muy buena visibilidad. Sí que el cristal trasero ya no es tan buena como en otros coches, así que si buscáis un poquito más de visibilidad hacia atrás, quizás otros coches. Pero esto es lo de siempre. Estamos teniendo un coche con una estética preciosa, realmente muy muy bonita. Entonces no sabría deciros si yo me quedaría con el i30 Fastback o el de 5 puertas. El Fastback es muy bonito y son 1000 euros más, pierdes un poquito de maletero y tal, pero es que es realmente muy bonito este coche, ¿eh? Una cosa que tiene esta caja de cambios, las cajas de cambios de los microhibridados, tienen una novedad y es que desacoplan el embrague cuando no lo requiere potencia el motor. Es decir, tú cuando a lo mejor vas como ahora en inercia, él desacopla las marchas y va como si fuera en punto muerto. Entonces lo que hace es que el coche no retenga y ahorra un poquito de combustible. Es raro porque de hecho te lo marca muchas veces en la pantalla, vas por autopista, autovía, vas lentito. Ya os digo, es una sensación curiosa la de la caja de cambios esta con desacople de marchas. Pros y contras del i30. Los pros yo creo que es el precio en relación a lo que hay en el mercado. El equipamiento para el día a día no está mal, para alguien así que busca un coche sencillito no está mal.
en el segundo acabado, por ejemplo. Al primero no me iría, porque ya en el segundo sí que nos añaden la cámara de visión trasera y pantalla y un par de cosillas más, que bueno, que merecen la pena, ¿no? Entonces en equipamiento está bien en relación calidad-precio. La rodadura es muy buena en ciudad. En autopista, cuando subes de 100 o 120 km por hora, las cosas se complican un poquillo, porque sí que se nota un poco más la carretera que en otros coches. Sí que se nota un poquito más el zumbido de la rodadura. No sé si son los neumáticos, quizás otros neumáticos serían más silenciosos en ese aspecto. Es cómodo, es un coche bastante fiable, porque ya os digo que las dos personas que conozco con Hyundai están ultra contentas. De hecho, tengo un amigo que acaba de vender su Mercedes clase A de hace 5 años, se acaba de comprar un Mazda 3 nuevo hace un mes y se queja de que tanto el Mercedes como el Mazda hacen grillos, pero el Hyundai 30 de la novia no. Entonces, pues hombre, las experiencias que tengo yo con la gente que tiene Hyundai son buenas en ese aspecto. Decidme los que tengáis Hyundai si vosotros también tenéis buenas experiencias. Una cosa es que en el cuadro podéis ver la recarga, el flujo de energía del coche. Y lo primero que noté cuando me monté en él ha sido la retención que tiene. Hace mucha retención para recargar la batería que tiene. La batería es muy pequeñita, es de medio kilovatio. Es una batería de apoyo básicamente. Pero sí que noto retención, o sea, noto que el coche retiene. No es como otros coches que, bueno, que andan normal, ¿no? Y aunque son microhibridados, como por ejemplo en Mazda, no retienen. Este sí que noto una retención, no como un eléctrico tan exagerada, pero sí que noto como la aguja baja. ¿Os fijáis en la aguja de velocidad? Fijaros, en 40. Fijaros cómo retiene. Parece que estoy frenando o que estoy en una pendiente muy hacia arriba. Y no, es que está recargando la batería. No sé, es algo que me llamó mucho la atención cuando lo probé en los primeros minutos del coche. Y es un coche muy estrechito para poder aparcarlo en cualquier sitio, aunque ahora lo vamos a aparcar aquí porque bueno. Pero es un coche muy estrechito, entonces aparcarlo en ciudad ya lo he aparcado un par de veces y la verdad que se hace bastante cómodo. Es un coche cómodo en general para moverse por ciudad. Lo veo un coche muy urbanita, sinceramente. Tengo ahí esa tesitura de, claro, me tendría que ir al 1.0 de 120 caballos, tricilíndrico, que a mí no es el motor que más me convenza porque yo no soy mucho de 3 cilindros, pero también tengo la tesitura de que anda muy bien porque tengo muy buenas experiencias cercanas de ese motor. Entonces estoy ahí debatiendo en mi cabeza sobre esos dos motores. En general me gusta mucho Hyundai porque tiene buenos acabados para ser un coche no premium que estamos acostumbrados a en este país. Si no es premium no mola. Pues en general todo va como súper fluido, los botones tienen un tacto muy bueno, no sé, en general todo, me gusta el tacto que tiene y no se desgasta tanto como sí que hace unos años. Hace unos años sí que el desgaste de Hyundai era un poquito más agresivo, pero a día de hoy el desgaste no es tan malo porque, ya os digo, esta persona lleva más de 100.000 kilómetros con el coche y el coche está en perfecto estado. Así que nada, chicos, esa es mi opinión sobre el i30. Creo que es un muy buen coche a día de hoy. El 1.5 un pelín caro, pero del resto está bien. Chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!